Y con esto muchas veces ya relaciono la pregunta que te quería hacer sobre todo de los parones entre temporadas. Muchas veces vemos parones de, no, yo paro una semana en absoluto, yo paro 15 días, no, yo al final estoy un mes, pero meto bici, meto gimnasio. ¿Cómo ves esos parones de cara a...? Porque yo siempre me hago una pregunta, ¿no? Y es, tú al final, cuanto más tiempo estés entrenando y asimilando esos entrenamientos sin lesionarte, mejor estarás. Pero al final llega verano y te pones un objetivo junio, ¿vale? Luego estás junio, julio, agosto, haciendo cosas, pero no haciendo entrenamiento específico. Y te pones a entrenar en septiembre y de repente a mí lo que me pasa es que no paro de hacer deporte, pero sí paro de entrenar de forma específica, de tener esa rutina de 5 o 6 días a la semana de carrera, de hacer un volumen X. Al final existe un volumen aeróbico, porque al final lo compensas, pues, oye, haciendo rutas o saliendo en bici, lo que sea, pero pierdes ese stiffness muchas veces muscular, esa capacidad de mantener el ritmo de media maratón, ese ritmo umbral. ¿Y cuánto debería de parar un corredor popular si no tiene objetivos? Porque luego al final hablamos de rendimiento en este caso. Si tú quieres encadenar una temporada con otra, es decir, si tu objetivo al final pensamos en un año, en una temporada, y luego al final nunca nos planteamos hacer un objetivo a 2 años o 3 vistas, es decir, crear un atleta para 2, 3 años vista. Entonces, claro, si yo quisiera hacer, sí, mi marca personal este año, pero tener una supercompensación a nivel de tener más continuidad, tendría que parar una semana, un mes sería algo que está fuera de bolos, es decir, demasiado. ¿Cómo lo sueles...? Es que es muy complicado y muy personal. Yo al final, para el tema de los maratones, es quizás lo que tengo más controlado porque bueno, son los que realmente considero que lo necesitan mucho más. Después de una preparación de maratón has puesto mucha carne en el asador, entonces necesitas quizás eso que tú hablabas que pasa de forma natural en el verano con mucha gente. Lo malo es cuando te empiezas a pensar en las competiciones de septiembre y entonces ya echas la cuenta y eso de parar en junio, relajarte julio y agosto no cuadra. Entonces el tema del maratón. Mira, es que ayer estaba escuchando un podcast de García de Bataller, que fue el entrenador de Ana Burgos, profesor en ENEF de Madrid. Y él lo llevaba al descanso más extremo que yo he llegado a escuchar de nadie, porque él mandaba 3 semanas de parón completo, a partir de ahí un par de semanas de muévete, eso que tú dices que haces como descanso, y a partir de ahí empezaba a pautar cosas, pero con mucho gimnasio, con tal. Entonces hablamos de realmente intervalos entre preparaciones de casi 8 semanas, o sea, 2 meses. Creo que es demasiado extremo, aunque puede tener su cierta lógica en atletas muy entrenados. En gente más mayor o en gente más popular me parece algo arriesgado, porque al fin y al cabo tú haces deporte como parte de tu... Hablábamos antes de divertimento, pero también como parte de tu vida. Entonces esa parte que tú hablabas antes de yo hago deporte o variado, pues creo que es la parte lo más inteligente. Y si necesitas que llegue un punto en el que haya 3 semanas, 2 semanas en las cuales no necesites entrenar. Si tu vida no cuadra con ir a nadar, pues no vayas a nadar o ir a correr. Evidentemente no vayas a correr, no te plantees objetivos de entrenamiento, nada, o sea, nada de nada, que no haya nada durante ese tiempo. O si no, tradúcelo en 2 meses en los que haya libertad para... salgo a rodar, ruedo, hago un día algo, no sé, es más complicado. Es que hablar en genérico en este caso es muy complejo. Es complejo. Es complejo porque además, bueno, cada cual se va a quedar con lo que más le guste. Generalmente no parar, pero el no parar no es lineal. El entrenamiento no es lineal y de hecho el paso atrás que se da cuando descansas es el que te lleva al siguiente nivel. Porque ahora, por ejemplo, a mí
que igual es una pregunta que me tendría que hacer yo a mí mismo como fisioterapeuta, ¿no? Porque hablando en tema del riesgo lesional, veo que en muchas ocasiones en atletas, por ejemplo, máster, el parón conlleva una deshabituación de un entrenamiento tipo. Y hay veces que en ese tipo de atleta, que ya no es un atleta joven, que ya va a estar, ese reposo le va a pasar a lo mejor más factura, no a nivel mental, porque a lo mejor está bien mentalmente haciendo más cosas, pero luego eso de empezar a entrenar muchas veces es cuando, paré 15 días y me costó la tira, volver a empezar a meter ritmos, a meter entrenamientos, hostia, se me cargan los gemelos, noto un pinchazo en la rodilla. Entonces muchas veces yo como que me pregunto en cierto tipo de pacientes, en cierto tipo de corredores, si a lo mejor a medida que crecemos como atletas, maduramos como atletas, si a lo mejor ese descanso, esa parada, a no ser que nos la pida psicológicamente el cuerpo, si debería de ser menor. Sí, seguramente. No, yo tengo dudas en esto. No es algo que pueda ser categórico. Creo firmemente que ese extremo que te acabo de exponer, que escuché ayer, es excesivo, pero tampoco creo que la solución sea no parar nunca. Y si paras, es decir, paré 10 días, pues saber lo que ocurre en esos 10 días. O sea, ¿qué pasa aquí? Pues luego tiene que haber un proceso de reentrenamiento, lo que sea una pretemporada de toda la vida. Si he parado 10 días, mis estructuras no están listas para correr, pues tratarlo como lo tratarías tú, como una lesión. Porque luego es una lesión sin ser una lesión. Porque sí, no claro, ha tenido, es una deshabituación desadaptación de estructuras. Exacto, me he lesionado, me paro. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Pues que el proceso emocional de la lesión, la ansiedad que genera, incertidumbre hasta que el fisio da con la clave y te saca de ella, y en el momento que ya estás preparado te da el ok para que empieces, pues quita toda esa parte negativa, pon la parte positiva de has tenido tiempo para relajarte, hacer otras cosas, hacer otras actividades, otros deportes. Claro, hay otros deportes que son más fuerza, psicológicamente tener ganas de volver a entrenar. Entonces, pues la respuesta quizás sería cómo tú pautarías una vuelta al juego, un return to play, que está de moda la palabrita ahora. Sin lesión. Sin lesión, claro. Cómo progresar la carga, cómo conseguir que una persona que no es que haya estado lesionada, sino que ha estado descansando, pues pasa a estar de nuevo en disposición de hacer un ritmo controlado sin que se le sobrecarguen los gemelos. Tú ya sabes, cualquier cosa que conlleve sobrecarga es porque es un exceso de carga, como su propio nombre indica, quiere decir que todavía no está preparado para ello. Porque luego... Más carga de trabajo de fuerza, no perder a lo mejor ese tipo de trabajo de fuerza que a lo mejor los corredores no tienen tiempo para hacer en esa fase a lo mejor última de competición y demás, reintroducir un poco ese trabajo de fuerza y luego reconducirlo a una rutina estable y que se pueda llegar a tener una continuidad a nivel de entrenamiento combinado de fuerza y carrera. Yo también lo vería, que para mí es lo más inteligente, yo creo. Normalmente los procesos que tú que conoces mejor que yo de trabajo de estructuras para que cambiar determinados patrones, que haya un desestabilizar o reequilibrar descompensaciones que ha habido, etcétera, etcétera. Cuando estás en plena preparación, por ejemplo, yo ahora, 2 semanas vista o 3 semanas vista del objetivo competitivo, te pido consulta, oye, me duele aquí y tal, creo que esto no está yendo bien, tenemos que intervenir de alguna manera. Claro, tú me vas a decir, no, hombre, ahora no. Sí, no. Bueno, tú y cualquiera, ¿sabes? Claro, llámame, ahora lo podemos ver. Y luego, para tenerlo ya preparado, para cuando acabes, decir, hostia, ¿ahora qué vas a hacer? No, ahora hasta tal no compito. Bueno, pues bajamos durante estas semanas, aprovechas, descansas, corres 100 kilómetros, 50. Corres 60 kilómetros, pues 30. Medir demandas. Y luego, eso sí, implica que vas a hacer este trabajo, que lo vas a poder asimilar mejor,
porque bueno, tú estás trabajando una estructura que en teoría está débil y Claro. se va a sobrecargar. Si la pones a correr, encima va a hacer el patrón mal porque no está Total. fortaleciendo. Entonces yo creo que quizás esa sería la estructura más sabia de una Y luego, por ejemplo, se me ocurre que hay mucho debate acerca de, que tampoco me quiero liar con el tema, no es la cuestión, pero sí que me parece interesante el hecho de que a día de hoy cada vez se baten más marcas, se corre más y bueno, podríamos entrar en el juego de, oye, no, pues es la placa de carbono o es los materiales, es el tema de nutrición, pero puede ser que a día de hoy los atletas profesionales tengan un continuum mucho mayor que atletas en el pasado a nivel de sumar temporadas, es decir, que el mismo atleta parte de una base superior porque no haya dejado tanto tiempo como a lo mejor se dejaba antes, claro. No tengo ni idea, entre competiciones, porque a lo mejor antes se preparaba todo, ¿no? Se preparaba desde el cross, había corredores que no había tanta especialización de... corredor de maratón, había gente que corría desde cross, 1500, 5000, y entonces, claro, posiblemente también habría más lesionados, a lo mejor, no me lo acabo de inventar, pero sí que es verdad que el sumar temporadas y no parar, yo a veces veo gente, pues ahora con las redes sociales, ¿no? Que todo el mundo profesional vive también de publicar entrenamientos y demás, y dices, hostia, pues esta persona ya va a ir sponsorizado a una carrera y acaba de hacer un meeting en no sé dónde, que al final dices, joder, acaba de hacer un 1500 o rondas de clasificación, etcétera, está en pico de forma y ya tiene dice que va a hacer una pretemporada y está publicando, no, de pretemporada, y dices, pero si acabas, amigo, que acabas de acabar el otro día en pico de forma, no ha pasado nada de tiempo, no has bajado intensidad o tú dices que la has bajado y que estás en pretemporada, pero eso no deja de ser algo de nomenclatura, de pretemporada. En realidad no es una pretemporada, es un continuo de una temporada que no para. Entonces, claro, esa persona, si consigue soportar la carga de entrenamientos y no quemarse, posiblemente eso conduzca a todo a un embudo de más marcas personales, sí. Récords de pruebas... Bueno, a ver, hay una frase del que fue campeón olímpico en el 72 de maratón, Frank Shorte, que luego se convirtió en un gurú del entrenamiento de maratón, que él dice que él nunca escribiría un libro sobre entrenamiento porque solo tendría una página en la cual pondría 2 sesiones fuertes a la semana, una tirada larga y repetirlo y rodeado todo ello del mayor volumen posible que pueda soportar durante el mayor tiempo posible. Y acabarás corriendo lo máximo que seas capaz. O sea, él habla, es eso, la continuidad. Claro. Y todos los elementos que necesite un atleta para esa continuidad, pues son los que le van a dar el máximo rendimiento. ¿Eso qué conlleva? Bueno, conlleva una planificación a largo plazo, eso para empezar. Conlleva conocer al deportista, saber exactamente qué es lo que necesita, como tal, saber adaptarse, saber exactamente cuándo toca competir más por dinero, cuándo toca competir menos por cumplir objetivos, cuando toca... Eso en el caso de los élite, claro. Sí, en los populares te puedes poner en la misma situación, evidentemente, cuando toca competir más, no por dinero, sino por lo que a ellos les llena, que es divertimento. Cuando toca competir menos, porque mi objetivo es este, me lo has dicho, es este objetivo, hemos trabajado durante todo este tiempo. Y cuando toca descansar o cuando toca hacer este tipo de adaptaciones de las que hablábamos, en las que el redactador o el preparador lleva la pauta. Y sí, y al final también una de las cosas que tú dices es ahora el alto rendimiento está más expuesto que nunca. El atleta para mal tiene una ventanita en la cual ve constantemente qué hace el resto, bien, pero también ve las cosas que le perjudican negativamente, pero ve las cosas que le perjudican positivamente. Todos los chavales saben lo que es ser alto rendimiento, todo lo que conlleva. El atleta que muestra el alto rendimiento desde la perspectiva de cuidarse, de dormir, de estoy un sábado comiendo no sé qué, estoy tomando esta nutrición, pues el chaval que es un poco friki y que está comprometido con su rendimiento, eso lo absorbe.
y si lo absorbe, lo hace, y si lo hace, pues trae resultados positivos. No va a ser todo malo. Lo que es estar expuesto constantemente a lo que ocurre en el otro lado de la red social o de tal. Entonces, por ahí bien. Y luego, por supuesto, toda la tecnología, todo el conocimiento, el salto de la tecnificación de los entrenadores y del conocimiento de qué hacer, de qué no hacer, de cómo llevarlo, y que cuanto a más gente haya corriendo deprisa, pues más gente va a correr deprisa.